Bienvenidos a la clase de enterocolitis necrotizante. La enterocolitis necrosante o necrotizante es un trastorno digestivo, ¿sí? Que es muy frecuente en niños que se encuentran en unidad de cuidados intensivos. Es una enfermedad pues grave del recién nacido que se caracteriza por la presencia aguda de áreas de necrosis intestinal. Se presenta a nivel multifactorial y constituye una respuesta final del sistema gastrointestinal inmaduro a la diversidad de las noxias. En la patogénesis pues intervienen múltiples factores, siendo la prematurez el más importante y requiere pues de la interacción de una isquemia gastrointestinal, de una alimentación enteral, de una invasión bacteriana de la mucosa intestinal y la liberación de mediadores de inflamación. Entre los factores pues, de riesgo de la enterocolitis necrosante o necrotizante se han podido, establecer la policitemia, la asfixia perinatal, la exsanguinotransfusión y el consumo pues, de cocaína. Y su incidencia varía entre 1 a 3 por cada 1000 nacidos vivos. Entre la etiopatogenia propuesta encontramos la primera parte, que es el daño hipóxico isquémico. ¿Qué entendemos por hipoxia? La disminución de qué? De el intercambio gaseoso en un tejido. En este caso, esta hipoxia va a generar una redistribución sanguínea. Ya esta redistribución sanguínea, se va a establecer o se va a propender para cerebro y corazón y a nivel mesentérico va a disminuir, generando una isquemia intestinal. Esta isquemia intestinal a su vez va a generar que haya una reperfusión sanguínea y esta reperfusión sanguínea va a generar una cascada de inflamación y esta cascada de inflamación lo que genera es un daño en la mucosa, haciéndola más permeable y por ende aumentando el riesgo de colonización bacteriana. En este caso por bacterias entéricas como la Escherichia coli, Klebsiella, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens y Clostridium difficile. En otro proceso también verificamos la inmadurez del tracto gastrointestinal. En esta inmadurez del tracto gastrointestinal lo que encontramos es que hay una alteración en la unión epitelial. Esta alteración en la unión epitelial va a generar, ¿cierto?, que la barrera intestinal no va a permitir la entrada de fluidos y moléculas. Y esto a su vez, ¿qué es lo que hace? Que partículas tan grandes, en este caso de alimentos no procesados, llegarán a la luz intestinal y por ende lo que va a provocar es liberación de citoquinas del estado inflamatorio y aumenta pues la hipermeabilidad intestinal produciendo pues traslocación bacteriana. ¿Qué pasa? También tenemos otro problema que la producción del factor de crecimiento epidérmico va a ser muy baja o va a ser deficiente, lo que va a permitir que no se puedan reparar las células intestinales. Y también tenemos el PAF, que es el factor de agregación plaquetaria, que es un mediador vasoconstrictor y un mediador inflamatorio. Este PAF se va a generar, en altas cantidades y también lo que va a generar es que haya mayor daño al nivel del epitelio. Y también se va a generar poca actividad de la acetilhidrolasa, que es la enzima degradadora del factor de agregación plaquetaria. Otro ítem súper importante es también verificar la inmadurez del tracto gastrointestinal. Como sabemos, el recién nacido prematuro tiene una cantidad de enzimas, ¿cierto?, que aún no están totalmente listas para funcionar. Esta peristalsis irregular también se relaciona con la prematurez, ya que mantiene, ¿cierto?, irregular hasta octavo mes de gestación y también cuando se expone la mayor cantidad, de antígenos al enterocito, genera una respuesta inflamatoria. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que los carbohidratos que se proveen en la alimentación enteral, ya sea por fórmula mixta o por fortificación de leche materna, también funciona como sustrato bacteriano. O sea que de esta manera nosotros, ¿cierto?, estamos aumentando un poco esa respuesta, pero tampoco podemos eliminar los carbohidratos teniendo en cuenta pues que se deben suministrar en función de la secreción endógena de insulina y evitar una hipoglicemia en el recién nacido. Otro componente de relevancia es la inmadurez, seguimos con la inmadurez del tracto gastrointestinal, es las deficiencias de los componentes de la mucosa. Recuerden que cuando nosotros tenemos la protección intestinal es
porque se están suministrando alimentos y porque se está generando inmunoglobulina A. Ella se encuentra pues presente en las secreciones mucosas. ¿Qué pasa? Que al haber una disminución en la cantidad de inmunoglobulina A, aumenta el riesgo de translocación bacteriana, lo que veíamos al inicio de las clases en la parte de alimentación enteral, que si esta inmunoglobulina, ¿cierto?, no se encontraba presente, pues muy probablemente a través, por ejemplo, de la vía paracelular o a través de la membrana iba a ser mucho más permeable, generando que aumentara la cantidad de microorganismos potencialmente patógenos y esto a su vez iba a propender, ¿cierto?, la mayor colonización de bacterias entéricas. Otra, digamos, otro ítem de la parte de inmadurez del tracto gastrointestinal también es la alteración de la microflora del intestino o del microbioma. Aquí generamos o está relacionado directamente con agentes infecciosos, lo que la colonización anormal de ese intestino contribuye, ¿cierto?, a su desarrollo. También tenemos que cuando se utilizan antibióticos de amplio espectro, como lo veíamos en la clase enteral, aumentaba o hacía que alteración de la flora normal, generando que haya un aplanamiento de el enterocito y de las células del borde de cepillo. Asimismo, tenemos que las bifidobacterias hacen parte del microbioma y la encontramos en el tracto gastrointestinal sano, pero cuando tenemos pacientes en la UCIN, estas bifidobacterias bajan su número de colonias y encontramos son pacientes aislados con cepas de Staphylococcus aureus, Clostridium, Enterococcus y Enterobacter, entre otras bacterias. Entre los mecanismos patogénicos propuestos de la enterocolitis necrotizante, encontramos pues que hay mecanismos multifactoriales del huésped predispuesto. Entre estos factores, ¿cierto?, tenemos que la alimentación láctea, la inestabilidad hemodinámica, la prematuridad y la alteración de la mucosa intestinal, aunque solo la prematuridad y la alimentación láctea tienen como base pues epidemiológica consistente. La mayoría pues de los casos de enterocolitis necrosante se encuentran en niños menores de 34 semanas de edad, ¿cierto? La predisposición de estos niños puede explicarse por la inmadurez de su tracto gastrointestinal con función luminal limitada, que conlleva obviamente a una absorción parcial de carbohidratos y grasas, así como la proliferación bacteriana, mayor permeabilidad de la mucosa e hipomotilidad. Junto a ello, pues encontramos que hay inmadurez de los sistemas defensivos sistémicos y de la mucosa intestinal. Entre estos otros tenemos la inmunoglobulina A secretora y la barrera de mucina. ¿Por qué? Porque se ha especulado pues que hay un efecto protector de los glucocorticoides administrados prenatalmente, pero no se ha podido demostrar que hay una tendencia pues no significativa. Otros factores predisponentes son la administración de soluciones hiperosmolares, ya sean fármacos, contrastes o fórmulas. Y también existen diferentes situaciones clínicas relacionadas con la aparición de enterocolitis necrosante, con la isquemia como denominador común, entre ellas la asfixia perinatal, la persistencia de ductus arteriosos, las apneas, la hipotensión, el fallo cardíaco, la calanización de la arteria umbilical, policitemia, pero no se ha podido demostrar pues la implicación de la inestabilidad hemodinámica. Igualmente permanece pues aún sin aclarar de la infección por gérmenes gastrointestinales como un mecanismo patogénico. El daño pues producido por la isquemia, los agentes infecciosos o irritantes de la mucosa, viene agravado por los mediadores inflamatorios, entre los que se destacan el factor de necrosis tumoral, interleuquina 6, el factor de agregación plaquetaria o el factor de activador de las plaquetas, y pueden contribuir al desarrollo de la enterocolitis de fármacos o situaciones que afecten a las citoquinas o a los radicales libres de oxígeno, como el déficit de magnesio, el cobre o la administración de vitamina E en niños con altos niveles de tocoferol o del óxido nítrico. Entre los mecanismos propuestos por los cuales pues, la alimentación genera o incrementa el riesgo de enterocolitis, tenemos que el ayuno mayor de 3 días causa atrofia de la mucosa duodenal, altera la función gastrointestinal y ocasiona disrupción y apoptosis de la barrera epitelial, lo que aumenta la permeabilidad intestinal y favorece la translocación bacteriana. Y como resultado, pues tenemos que una práctica común es iniciar la vía enteral en pequeños volúmenes, entre 10 y 20 mililitros por kilogramo día, a intervalos de 2 o 6 horas. La relación exacta, pues, entre la alimentación enteral y la enterocolitis como tal no es muy clara, pero se relaciona, pues,
con la leche, el volumen y la rapidez del incremento de esta. La alimentación pues con fórmula aumenta el riesgo de enterocolitis mientras que la leche materna lo disminuye. ¿Debido a qué? A los bioactivos maternos y a los factores protectores que tenemos en la leche materna. Aún así, encontramos que también la leche de fórmula altera la microbiota del tracto gastrointestinal y se acepta pues la hipótesis de que la alimentación enteral o el substrato en presencia de la colonización bacterial por bacterias patógenas provoca una acentuada respuesta inflamatoria en las células del epitelio intestinal inmaduro, lo que inicia la patogénesis de la enterocolitis necrosante. En cuanto a la anatomía patológica tenemos que se genera una necrosis, ¿cierto?, por coagulación e inflamación del intestino del lactante, aunque puede abarcar todo el trayecto. Las zonas más afectadas pues son el ilio, el colon proximal y se pueden encontrar pues un intestino dilatado con paredes muy delgadas y pues algunas zonas hemorrágicas y pues con depósito de fibrina. Casi siempre se encuentran perforaciones y zonas de necrosis sobre el borde mesentérico y también aparecen zonas pues con burbujas subserosas que corresponden a zonas de neumatosis. Casi siempre se conoce o se ve el hallazgo por necrosis de coagulación hasta 75% pues de los pacientes, que puede ser transmural o limitada la mucosa. Abundan pues las zonas de hemorragia, la inflamación y ulceración y edema. En ocasiones pues pueden aparecer microtrombos en los vasos de pequeño calibre, pero casi siempre se consiguen signos de inflamación aguda y los cambios regenerativos con tejido de granulación también son frecuentes, así como puede generarse estenosis en alguno de los tramos. Aquí pues se presenta parte digamos, de cómo se ve unas asas intestinales dilatadas y sanguinolentas. También se pueden apreciar signos de perforación intestinales o isquemias, como ustedes pueden ver. También se ve, digamos, signos de necrosis en algunas partes de las asas intestinales. Aquí también podemos apreciar en esta imagen el neumoperitoneo y signos de perforación intestinal. Como lo vemos, se ven como unas bolsitas de aire, ¿cierto?, a través, digamos, de la parte baja donde encontramos el intestino en esta radiografía. Aquí ya se ve una disección, ¿cierto?, de la anatomía patológica. Podemos encontrar un intestino dilatado con áreas de necrosis, hemorragia y pueden verse burbujas que disecan la pared y que generan perforación a nivel intestinal. Bueno, en esta partecita se encuentra, digamos, cómo se diagnostica esa enterocolitis necrotizante. El cuadro clínico pues se presenta en recién nacidos pretérmino, ¿cierto? Casi siempre se genera inestabilidad térmica, letargia, apnea, episodio de bradicardia, signos de shock, distensión abdominal, residuos gástricos biliosos y sangre en las deposiciones. En la medida pues que la enfermedad avanza, ¿cierto?, por lo general lo que se hace es que se pide una radiografía para evitar, o se ve si hay signos de neumatosis intestinal. También ven, por ejemplo, signos de aire o gas en las venas grandes del hígado y se ve una ascitis y un neumoperitoneo, pero casi siempre se verifica a través de una radiografía. Y después hacen pruebas de imagen específicas para corroborar el cuadro patológico. Bueno, en otra parte tenemos pues los signos sistémicos y también los signos abdominales. Entonces en los signos sistémicos tenemos síndrome de distrés respiratorio, apnea o bradicardia, decaimiento, palidez, irritabilidad. También los niños tienen rechazo pues de la alimentación, oliguria e hipotensión. Y en los abdominales pues presentamos distensión, residuo gástrico, vómito bilioso, hemático o pueden ser de las dos naturalezas, abdomen doloroso, asa intestinal pues palpable, ilio, ascitis y heces sanguinolentas. En esta partecita me interesa de saber el factor pronóstico importante. Entonces, en 1978, Bell y colaboradores realizaron un sistema clínico de estadiaje. Desde la primera etapa tenemos la parte de sospecha. En la etapa 2 tenemos un periodo de enfermedad definida y en la etapa 3 es enfermedad avanzada, donde ya encontramos shock séptico y características como el neumoperitoneo. En esta clasificación entonces lo que hacemos es, según los signos sistémicos y los signos abdominales, clasificar
al paciente pues en función de esos estadios y verificar la severidad que puede tener o no la enfermedad. Hasta la presente no hay marcadores bioquímicos específicos, pero entre los hallazgos, digamos, clínicos podemos observar anemia, un aumento o disminución de leucocitos a menudo con bandemia, trombocitopenia, la disminución rápida pues es un signo de progresión o mal pronóstico, y PCR positiva, debido a que hay persistencia o incremento y puede ser un signo de progresión. Otras alteraciones pues puede haber de alteración en la disminución de monocitos y la aparición de eosinofilia. Hiponatremia, se puede presentar también una acidosis metabólica y anormalidades de las pruebas de coagulación, como el ATP y el fibrinógeno. Bueno, esto es un tratamiento pues según estadio. Nos dicen las guías que en estadio 1 debe ser ayuno por 3 días y antibiótico, en estadio 2 ayuno por 7 a 10 días y antibióticos y nutrición parenteral total. En el estadio 2B ayuno de 14 días y el resto igual a antibióticos y nutrición parenteral. En el estadio 3 tratamiento intensivo de complicaciones y en el 3B pues tratamiento quirúrgico de urgencia para eliminar o resecar el área de necrosis. Entre el tratamiento clínico pues encontramos que se suspende la vía oral y también pues la nutrición enteral que se está suministrando y medicamentos por vía oral y solo nutrición parenteral. También se realiza una descompresión gástrica, que es hacer una presión negativa y eliminar los gases a través de la sonda orogástrica. También se colocan antibióticos, se coloca soporte hemodinámico, análisis de sangre y radiografías, y al final pues se cuadra o se verifica si se debe hacer una cirugía de urgencia o si en su defecto puede mediar la reacción inflamatoria. Entre las complicaciones encontramos falla orgánica multisistémica, síndrome intestino corto por recesión, desnutrición derivada del no consumo de alimentos o ayuno prolongado, síndrome de malabsorción y fístulas cutáneas y enterocutáneas, entre otras. Bueno, en cuanto a las estrategias preventivas de la enterocolitis encontramos pues la leche materna. La leche materna pues ustedes saben que contienen agentes protectores pues como la inmunoglobulina A, el factor de crecimiento epidérmico, el factor de agregación plaquetaria y acetilhidrolasa, que es la enzima que inactiva el PAF, mediador pues importante de la cascada de la enfermedad. Elementos prebióticos y citoquinas inflamatorias como la interleuquina 10, que se combinan para proteger la mucosa intestinal. Encontramos pues que sí se puede demostrar que los recién nacidos pues alimentados con leche materna exclusiva tienen de 6 a 10 veces menor riesgo de enterocolitis que los niños alimentados pues con leche de fórmula. Entonces encontramos también que los niños pretérmino alimentados con leche materna fortificada con derivados de leche humana tienen menor incidencia pues de enterocolitis, y los recién nacidos prematuros que desarrollan la enterocolitis necrosante han recibido alguna toma enteral, y se postula que la diferencia de la incidencia de la enterocolitis en interunidades puede explicarse por las distintas pautas de las alimentaciones. En la parte trófica, pues la alimentación trófica nosotros la definimos como la administración de pequeños volúmenes de leche de hasta 24 mililitros sobre kilogramo día, iniciados pues precozmente tras el nacimiento y continuando pues hasta la primera semana de vida, sin incrementos pues sucesivos de volumen. Podríamos promover la maduración intestinal y mejorar la tolerancia y disminuir el tiempo para lograr la alimentación enteral completa. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Que cuando se coloca atrofismo intestinal pues se evita, ¿cierto?, que haya un aplanamiento y se evita también que haya disminución de la cantidad de inmunoglobulina A. Por ello es que es un postulado de que la nutrición trófica también promueve o disminuye la incidencia de dicha enterocolitis necrosante. También hablaba muchísimo, sobre el retraso en la introducción de la alimentación y ritmo de aumento. También hablaban que la incidencia de la enterocolitis parece mayor cuando la alimentación enteral se realiza de manera precoz y los volúmenes aumentan rápidamente. ¿Sí? En cuanto a la inmunoprotección, encontramos que uno de los potenciales mecanismos protectores de la leche materna es la presencia en ella de factores inmunoprotectores. La suplementación enteral con otras sustancias pues podría reducir el riesgo de enterocolitis necrotizante. En cuanto a las inmunoglobulinas,
se realizaron una serie de estudios controlados y aleatorizados en los que se administraba pues inmunoglobulina G por vía oral o una combinación de inmunoglobulina G e inmunoglobulina A. Como tal no demostraron una reducción significativa de la incidencia, por eso pues no se permite utilizar inmunoglobulina A por vía oral, sino solo profiláctica, que parece pues ser una intervención muchísimo más apropiada. En cuanto a la lactoferrina, encontramos que la lactoferrina es una glucoproteína que se encuentra en la leche materna y fundamentalmente la encontramos en el calostro. Ella pues tiene una característica y es que tiene una actividad antimicrobiana bastante grande frente a gérmenes gram positivos y negativos y hongos, y pues también tiene una propiedad probiótica. En los recién nacidos con muy bajo peso, que tienen niveles bajos de lactoferrina, hace pues que esta deficiencia se exacerba con el retraso de la alimentación enteral, y también encontramos que la disminución de la incidencia de la enterocolitis solo se demostró en el grupo que se le suministró lactoferrina junto con probióticos. En cuanto a los probióticos, sabemos que son organismos vivos que se administran en cantidades adecuadas y generan efectos benéficos. Esto se debe pues a su acción, la acción que tienen sobre el epitelio, aumentando pues la secreción de inmunoglobulina A y mejorando la protección de la barrera mucosa, incrementando la producción de citoquinas antiinflamatorias y disminuyendo la permeabilidad de la pared intestinal y excluyendo de forma competitiva a los agentes patógenos del tracto gastrointestinal. Algunos pues probióticos lo que hacen es generar ácido láctico y esto inhibe pues la proliferación de especies bacterianas patógenas y favorece pues el desarrollo de otras especies. Entre las cepas pues no patógenas como el lactobacillus y las bifidobacterias o ambas en combinación sí han encontrado que disminuyen la incidencia de enterocolitis y de sepsis nosocomial y evitan pues de cierta manera disminuyen la mortalidad. En cuanto pues a los prebióticos, tenemos que ellas son sustancias presentes pues de forma natural en la leche materna, son resistentes a la digestión gástrica, que soportan el crecimiento de probióticos. Aquí encontramos pues los lactobacillus y las bifidobacterias en el intestino, y los oligosacáridos se consideran el prototipo de prebióticos. En la alimentación del recién nacido con muy bajo peso, con leche de fórmula suplementada, estimula pues el crecimiento de la microfiora, similar a la encontrada de los alimentados pues con leche materna, y puede ser pues una estrategia adecuada para prevenir enterocolitis, pero como tal no se ha llevado a cabo pues grandes estudios donde me evidencien ese tipo de situaciones. En cuanto pues a los simbióticos, encontramos que se utiliza, que es un producto que tiene características de probiótico como de prebiótico. La relación en la administración pues de simbióticos y los resultados en los recién nacidos de muy bajo peso parece no ser muy clara, porque la verdad no han encontrado evidencias significativas entre la administración o no de este tipo de sustancias en la alimentación de los niños con enterocolitis necrosante. En cuanto pues a la glutamina, encontramos que es un aminoácido condicionalmente esencial, abundante en la leche materna, en menor proporción pues en las fórmulas lácteas y pues ausente en las soluciones parenterales. Se habla que la glutamina es un inmunonutriente, pero encontramos acá que hicieron un estudio para tomar si la glutamina disminuye la incidencia de enterocolitis. Pero sí se ve que reduce de manera significativa en dosis controladas. En cuanto a la arginina, sabemos que es un aminoácido precursor pues de la proteína y de óxido nítrico sintasa. Su disponibilidad genera óxido nítrico y cuya reducción pues se propone como un posible mecanismo celular para la enterocolitis. La arginina como tal actuaría como un sustrato para producir óxido nítrico a los tejidos y podría prevenir la enterocolitis necrosante. ¿Sí? Pero todavía siguen siendo estudios controlados, se está determinando el efecto de esta y se comprobó pues que la administración profiláctica de arginina sí es eficaz, ¿sí?, en la disminución de la incidencia de la enterocolitis necrosante. En cuanto a los gangliósidos, también los encontramos en la leche materna y en la membrana del enterocito. Se ha identificado que el factor protector de estos es un modelo de experimentación del intestino, sometidos pues a lipopolisacáridos con Escherichia coli e hipoxia y ausencia pues de la presencia o preexposición a gangliósidos. ¿Qué se encontró?
que se comprobó que la preexposición a gangliosidos reducía la necrosis intestinal y la producción de endotelina 1 en respuesta a los polisacáridos. En cuanto a la patología de la enterocolitis, incluye cierto sobrecrecimiento bacteriano. Por ello se utilizan antibióticos. El uso de antibióticos por vía oral previene el inicio de la enfermedad, pues porque reduce o ayuda a reducir la colonización bacteriana y pues la producción de endotoxinas y mediadores inflamatorios. Casi siempre se administra por vía oral vancomicina o gentamicina y disminuye la incidencia de esta enfermedad. En cuanto al uso de los antihidrogeniones, encontramos pues que la acidez gástrica es un mecanismo no inmunitario de defensa frente a la infección, pero que la verdad no se encontró, digamos, una relación directa con el reflujo gastroesofágico y la mitigación a través del uso de estos medicamentos. O sea que se recomienda restringir el uso de antihidrogeniones en esta población.